Buenas noches, América. Ha tenido que pasar más de medio siglo desde que en 1965 se produjera la primera caminata espacial. 227 personas han deambulado por el espacio fuera de sus naves o cápsulas y de ellas solo 14 han sido mujeres, pero siempre acompañadas por un hombre. Hoy, por primera vez, 2 mujeres astronautas de la Estación Espacial Internacional salieron al espacio exterior sin que en esa misión hubiera hombres. Un hecho histórico. Christina Koch y Jessica Meir, ambas de Estados Unidos, reemplazaron hoy un cargador de batería descompuesto mientras sus compañeros astronautas hombres se quedaron en el interior de la estación. La NASA tenía originalmente programada una caminata espacial de solo mujeres para inicios de este año, pero tuvo que cancelarla porque no estuvieron listos los trajes espaciales para ellas. El trabajo, que para la mayoría de nosotros es algo que de por sí es extraordinario, para los astronautas entra dentro de las actividades de la normalidad. En los últimos meses, en el mundo del cine, taquilleras películas producidas por Hollywood han mostrado a heroínas y mujeres protagonistas, algo que ni en la ficción era normal. Lo que hoy sucedió en el espacio no es ficción, es una realidad. Una realidad que, si bien llega con retraso, llega como un ejemplo inspirador para millones de mujeres, para que sepan que sí se puede, que sí es posible alcanzar sus sueños, los que sean. Y también es una evidencia para que millones de hombres vean que el mundo es también de las mujeres y que a igualdad de condiciones, preparación y capacidad, la elección y el liderazgo no le pertenece al hombre. La NASA pidió a maestros de escuelas hoy compartir las fotografías de la caminata espacial con sus estudiantes para celebrar el histórico evento. Nosotros compartimos las imágenes para que el hecho sea aún más conocido. Felicidades, Cristina y Jessica. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención. Notas al pie, queremos ponerles o la voz de los expertos. Y llegó hoy a nuestras manos un trabajo de campo riguroso, como los que hace la mayoría de los analistas del Centro de Estudios Pew. Le ha preguntado a la sociedad estadounidense sobre ese proceso de juicio político, o impeachment en inglés, y los resultados vuelven a confirmar lo que conocíamos con algunos matices interesantes. El primer dato que nos llama la atención y que queremos poner al principio de nuestro programa es el porcentaje de estadounidenses que aprueba la decisión de avanzar en ese juicio político, al menos en las pesquisas iniciales. Lo aprueba más de la mitad, el 54% frente a una desaprobación del 44%. Y sobre el grado de confianza que le generan en el Congreso los republicanos o los demócratas, si van a ser o no van a ser ecuánimes en ese juicio político, la mayoría creen que ni republicanos ni demócratas van a ser ecuánimes. En este caso, si les preguntan a los republicanos, el 57% creen que no lo va a ser, frente al 43%. Llama también la atención que haya casi más del 40% de los republicanos que crean que sí va a ser justo ese juicio, pero en cualquier caso gana los que no lo creen. Igual que en los demócratas, que en ese caso también hay una mayoría, pero aquí sí sorprende que ni los propios demócratas se creen que vayan a ser ecuánimes. Los datos de esa encuesta, que lo que revelan en el fondo es un Estados Unidos dividido cuando está a los albores de la precampaña para las presidenciales del 2020. Otra noticia gráfica que nos llama la atención es la que ha dado el Centro para la Prevención de Enfermedades sobre el suicidio. Unos datos que preocupan. Los datos se remontan a unas estadísticas en las que se ha ido controlando el suicidio en Estados Unidos, el de la población que decide terminar con su propia vida. Bueno, desde el año 2000 hasta el 2017. Y los datos lo que demuestran es que el grupo poblacional en el que más crece el suicidio es entre los jóvenes, particularmente entre los que tienen 10 y 24 años. Se ha incrementado desde el 2007, en los últimos 10 años, en un 56%. Ahí tienen las líneas de crecimiento según las edades, de 10 a 14,
de 10 a 24, de 15 a 19 y de 20 a 24 en función de las estadísticas del Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Siempre al final de este tipo de noticias, por un lado alertar, pero también abrirle la puerta a la esperanza. Si usted tiene esos pensamientos suicidas o conoce a alguien que puede tener esos pensamientos suicidas, pida ayuda. Y estos dos números de teléfono, o este número de teléfono y esta página web, le pueden ayudar. El teléfono es de Estados Unidos con el 1-888-628-94-54. Y si no, la página web, que tiene una versión en español, por si quiere consultarla, el nombre es en inglés, Suicide Prevention Lifeline. Suicide Prevention Lifeline.org. El suicidio no es la solución a ningún problema. Y otra noticia de la actualidad que nos preocupa es el nivel de tensión que hemos visto en las últimas horas en el municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa, en México. Enfrentamientos entre las fuerzas del orden, el ejército y grupos vinculados al narcoterrorismo. Se han enfrentado con la policía y parece que el operativo tenía como objetivo la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que, según informaciones de inteligencia, estaría ahora al frente del negocio del narcotráfico, particularmente en esa zona. Los operativos fueron las actividades del ejército y la respuesta de los hombres armados para defender ese territorio y defender esa actividad ilícita y defender al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán fueron tan fuertes que parecía literalmente una guerra. Las armas que se utilizaron, de hecho, fueron armas militares, muchas de ellas que se consiguen en Estados Unidos. Las informaciones que se derivaron de ese incidente fueron más sorprendentes. Parece que las fuerzas del orden sí consiguieron detener o retener al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a Ovidio, pero que lo acabaron soltando, y las explicaciones que ha dado Andrés Manuel López Obrador es que él avaló esa libertad debido a la situación de inseguridad que generaba para otra parte de la población y no quería una masacre. El haber cedido hace más débil hoy la democracia mexicana. Vamos a buscar la entrevista. Saludamos a Eduardo Arcos, que es analista de Control Risk, que es conocedor de esa situación en México. Señor Arcos, gracias por estar con nosotros. Andrés Manuel López Obrador, desde que llegó a la presidencia, lo hizo con una campaña de lucha contra esa violencia y crimen organizado. Pero esto que ha sucedido en estas últimas horas, ¿en qué situación le deja? Sí, definitivamente me parece que es una señal de debilidad por parte del gobierno federal, ya que era una operación que se había puesto en marcha en donde participaban elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, que son las dos instituciones de seguridad pues mejor preparadas en el país. Y bueno, por parte de las fuerzas federales ante las amenazas del crimen organizado y ante los disturbios que la captura o momentánea del hijo del Chapo Guzmán, de Ovidio Guzmán, resultó en la capital del estado de Culiacán. Y bueno, definitivamente muestra un debilitamiento, manda una señal de debilidad por parte de las fuerzas federales, principalmente por la falta de coordinación y de preparación de este operativo, en el que no vimos en ningún momento que las autoridades respondieran con un operativo de mayor fuerza, que pidieran refuerzos, que se modificara este operativo dependiendo de las circunstancias cambiantes en el momento. Simplemente se decide claudicar y bueno, definitivamente manda una mala señal, no solamente por parte de la estrategia del gobierno federal, sino también una mala señal hacia los demás grupos criminales, ¿no? Que simplemente se hace evidente que se cuenta con los recursos necesarios, tanto humanos como materiales y de armamento. Pues bueno, eso es suficiente, ¿no? Para repeler operativos por parte de las fuerzas federales. Tras lo sucedido, ¿es descabellado afirmar que el narcotráfico hoy tiene más poder que el Estado? Sí, me parece que dependiendo mucho de la zona que esté en cuestión, sí se puede hablar
de un mayor poderío por parte de los grupos de la delincuencia organizada que del Estado mexicano. Me parece que esto también cabe señalar que este operativo se lleva a cabo en la capital del estado de Culiacán, en la ciudad más importante y más grande del estado, no en una zona remota, no en una zona montañosa donde pues bueno, es más difícil que se lleven a cabo este tipo de operativos, ¿no? Entonces esto sí muestra que el poderío del crimen organizado pues en muchas zonas, y no solamente en zonas rurales, sino también ya en centros urbanos importantes, pues bueno, ha rebasado a la capacidad de las autoridades tanto estatales como federales. También hay que resaltar que desde la creación de la Guardia Nacional en junio de este año, Culiacán ha sido una de las zonas prioritarias para los operativos de la Guardia Nacional y bueno, esto no se vio reflejado de ninguna manera ayer, sino todo lo contrario, ¿no? Que no se ha fortalecido el Estado lo suficiente y bueno, esto muestra también que bueno, los grupos criminales donde tienen sus bases, donde operan con mayor fuerza, pues bueno, sí pueden de cierta manera pues contrarrestar las operaciones de las fuerzas federales y bueno, qué mejor ejemplo que lo que visualizamos el día de ayer. ¿Cree que con esta situación, con este tiroteo, con lo que ha pasado en las últimas horas, se podrían estar reorganizando, redistribuyendo los carteles del narcotráfico en el territorio de los Estados Unidos mexicanos? Bueno, me parece que la estrategia a nivel federal por parte de Andrés Manuel López Obrador no va a menguar mucho después de este suceso. Me parece que van a seguir los operativos a nivel nacional, principalmente en las zonas prioritarias, en los estados más problemáticos o mayor presencia del crimen organizado, tales como Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Chihuahua, van a seguir estas operaciones. Sin embargo, pues esto es un precedente muy importante y que de cierta manera manda un mensaje de empoderamiento a los grupos criminales que incluso con la implementación de la Guardia Nacional, con la entrada en vigor de este cuerpo de seguridad creado por Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, no cambian mucho las reglas del juego y bueno, les mando un claro mensaje a los demás grupos criminales que si se cuenta con los recursos necesarios, pues bueno, van a poder seguir operando y van a poder seguir contrarrestando este tipo de operaciones. Es el análisis de Eduardo Arcos. El señor Arcos es analista de la consultora Control Risk en México. Señor Arcos, gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Y nuestra lectura recomendada para terminar estas noticias que nos han llamado la atención se la dedicamos al editorial del semanario The Economist que ha salido hoy. Una portada que ya lo dice todo. La revista muestra a un Donald Trump subiéndose a un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con la gorra en la mano, una gorra roja que caracteriza su campaña, y los palos de golf en ristre. Y se pregunta el The Economist, ¿quién puede confiar en los Estados Unidos de Donald Trump? El subtítulo, las consecuencias de haber traicionado a los kurdos. Dice el articulista, explica que el hecho de que Estados Unidos se haya ido del Kurdistán abandonando a un aliado tradicional de Estados Unidos, los kurdos, y que ha permitido la entrada sin ningún tipo de limitaciones del ejército de Turquía y que ha obligado a los kurdos a retroceder y que les ha llevado a pactar con alguien con quien naturalmente no tienen ningún tipo de vinculación o no tenían, que es con Damasco, con el régimen de Bashar al-Assad, y que ha permitido a China y Rusia ver una región más cómoda para ellos, una región, por cierto, muy próxima a un aliado de la OTAN como Turquía y muy próxima al Mediterráneo y muy próxima a la Unión Europea, a Europa. Bueno, esa decisión de Estados Unidos, del presidente Trump, es vista de una manera muy desconcertante, no solo dentro de Estados Unidos, donde ha recibido muchas críticas, sino por parte de la diplomacia internacional, que se preguntan si el presidente toma estas decisiones en contra de incluso de sus propios asesores y sin avisarnos. ¿Podemos creerle? El resumen más contundente de la política exterior de Donald Trump proviene del propio presidente, refiriéndose al caos que ha descorchado en Siria, tuiteó: espero que a todos les vaya bien, estamos a 7.000 millas de distancia. Trump imagina que puede abandonar a un aliado en una región peligrosa sin graves consecuencias para Estados Unidos. Se equivoca. La traición a los kurdos llevará a amigos y enemigos a dudar de los Estados Unidos de Trump.
Los derechos humanos, la democracia, la fiabilidad y el trato justo, por muy poco respetados que sean, son el arma más poderosa de Estados Unidos. Si China y Rusia se salieran con la suya, tal vez estaría bien. Para Occidente, ese sería un mundo profundamente hostil. La decisión del presidente Trump de salir del Kurdistán, de permitirle la entrada a Turquía y la reacción que ha generado en gran parte de los aliados de Estados Unidos en el mundo. Esa lectura recomendada nuestra de hoy, el editorial del The Economist. Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder, hoy para analizar unos cambios que ha habido esta semana en la política de esta administración con el Triángulo Norte y México. Dice la administración estadounidense, así lo leímos de boca de un comunicado que firmaba o que se refería al posicionamiento del secretario de Estado, que Estados Unidos ha lanzado un nuevo plan económico para los países de Centroamérica. Esto es Honduras, Guatemala, El Salvador y también México. ¿Qué pasa en esos países fundamentalmente que le preocupa a Estados Unidos? La famosa migración, las caravanas de migrantes, como las llama el presidente Donald Trump, que buscan dejar esos países por falta de oportunidades y violencia, fundamentalmente, y atravesar México para llegar a la frontera sur de Estados Unidos, en muchos casos para pedir asilo por las vías legales, reglamentarias. Pero la política de mano dura de esta administración les ha puesto muchas trabas y la presión que ha puesto esta administración también a esos países ha hecho que disminuya el número de migrantes. Juan González es ex asesor del vicepresidente Joe Biden en la Casa Blanca. En la Casa Blanca le asesoró en las políticas del hemisferio occidental y particularmente en estas de migración, y hoy es vicepresidente de The Cohen Group. Señor González, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por la invitación, Gustavo. ¿Es un nuevo plan o es el plan que había liberando los recursos que había para volverlos a ofrecer, viendo que suspender la ayuda no estaba dando los resultados esperados? Es la segunda cosa, porque con ciertos cambios, lo que hizo la administración cuando llegó fue frenar toda la asistencia hacia la región, aunque republicanos y demócratas en el Congreso apoyaban esta estrategia que estaba enfocada en atacar las razones por las que individuos emigraban del Triángulo Norte hacia los Estados Unidos, la pobreza, la falta de oportunidad, la inseguridad. Y lo que han hecho ahora, este anuncio, es cambiarle el nombre y solo enfocarse en la asistencia de seguridad y en la asistencia de combatir la inmigración, pero han quitado toda la ayuda de desarrollo que cuando nosotros estamos en el gobierno hicimos estudios independientes y aún salieron estudios de diferentes centros y think tanks en Washington que dijeron que la asistencia hacia la región, para tener efecto, tener impacto, tiene que tener un balance entre, obviamente, seguridad, pero también desarrollo, oportunidad, inversiones en educación, o si no, no iba a tener efecto. Y esto es lo que está haciendo esta administración, está enfocado solo en el lado de seguridad. Pero ahí le querría hacer de abogado del diablo. Si uno garantiza la seguridad y mejora las condiciones de seguridad, el sector privado de manera natural no buscará esos mercados donde tiene oportunidades que no le ofrecen países desarrollados como Estados Unidos, quiero decir, mano de obra barata, una serie de recursos naturales que Estados Unidos tal vez no les pueda ofrecer, la instalación por beneficios fiscales, etcétera, etcétera. Es decir, asegurando que hay seguridad, valga la redundancia, abres la puerta al desarrollo del sector privado, que es la mejor manera de garantizar que eso no es temporal y existencial, sino de largo recorrido. Bueno, reconocemos que la asistencia de seguridad, que se debe medir en apoyo a instituciones judiciales, a la policía, a fuerzas que están patrullando las fronteras, eso es importante. Pero tienes una región donde más de 6 millones de personas van a entrar llegan a la edad de poder trabajar. Y si no tienen oportunidades en Centroamérica, van a buscar oportunidades aquí en los Estados Unidos. Entonces, las lecciones que hemos aprendido no solo del Plan Colombia, del Plan Mérida, pero también en nuestras propias ciudades, en Chicago, en Los Ángeles, es que uno, por ejemplo, en El Salvador, un joven tiene que tener una alternativa a las pandillas. Y esos son centros comunitarios, son oportunidades de educación, oportunidades para salidas de las pandillas y oportunidad económica, si no, las personas van a emigrar o va a conllevar a instabilidad política en los países de origen. Y eso es lo que está pasando. Aquí lo que el bottom line, como decimos, el punto clave es que uno no puede arreglar este problema arrestando gente.
o metiéndolos en las cárceles o de tener más policías en las calles. Con eso es insuficiente. Es necesario, pero insuficiente. ¿Cómo explica que tras estas políticas que ha aplicado esta administración, que han sido criticadas por muchos activistas de derechos humanos y de apoyo a la inmigración, en los últimos 4 meses se había visto una reducción de casi el 90%, el 86% en la migración que busca llegar a Estados Unidos? Esto yo lo veo y como estadounidense podría pensar que bien que esta administración está poniéndole orden a eso. Bueno, son 2 factores que uno tiene que analizar. El primero es que los números migratorios siempre bajan durante el verano por el calor. Entonces, ahora en estos meses va a volver a subir. Y número 2, México es lo que está haciendo el trabajo para reducir el flujo migratorio. Entonces, ellos han enforzado un enforzamiento migratorio que es cuestionable en su implementación. Y trata con una falta de respeto a quienes están tratando de venir acá en búsqueda de oportunidades. Esta no es gente, son familias, no son criminales, no son pandilleros como los amenaza el presidente Trump. La mayoría viene acá solo en búsqueda de oportunidades. ¿Qué es lo que está haciendo México con estas familias? Bueno, yo creo que hay partes que son muy positivas de lo que está haciendo el gobierno mexicano. Ellos han tratado de ofrecer oportunidades económicas o trabajos temporales o hasta oportunidades de conseguir visas de trabajo a muchos centroamericanos que están viniendo hacia el país. Ellos están tratando de hacer lo correcto, han invitado a los Estados Unidos a trabajar con ellos en invertir en el sur de México y en la región para crear esa oportunidad económica. Hasta ahora, ese no ha sido el interés de esta administración. Y otra parte que ellos han tratado de hacer, pero han tenido mucha dificultad, ha sido tratar de mejorar su sistema de asilo. Es algo que cuando yo estaba en el gobierno era una prioridad de nuestras conversaciones con México. Pero el problema más grande, viendo más allá de México, estos acuerdos en los que está entrando los Estados Unidos con los países del Triángulo Norte, hasta ahora México ha rehusado entrar en este acuerdo, eso permite que los Estados Unidos ni escuche la petición de asilo de alguien que venga de El Salvador, Honduras o Guatemala porque no pidieron asilo en el primer país extranjero que pisaron. Esos acuerdos asumen que los países a que los están regresando son seguros y nadie podría decir que El Salvador es un país seguro, que Honduras es un país seguro y que Guatemala es un país seguro. Entonces, lo que está haciendo los Estados Unidos está diciendo, vamos a construir un muro, vamos a echar a todo el mundo al otro lado de ese muro y que tengan muy buena suerte con la situación que tengan ellos. Y eso es algo que a largo plazo va a empeorar la situación, va a estabilizar la región. Y nosotros, yo no soy una persona objetiva, yo soy alguien que trabajé para el vicepresidente Biden, pero es algo que negociamos con republicanos y demócratas. Y nosotros sabemos que si uno no invierte en la seguridad y la prosperidad de la región, no hay muro que pueda parar a esa gente. Y es algo que ahora el síntoma es migración, en el futuro puede ser algo peor. ¿Cuánta responsabilidad tienen los gobiernos de Centroamérica? Y también digo México, porque la cuestión de falta de seguridad la hemos visto en las últimas horas en Sinaloa. Pero bueno, en cualquier caso, hablando de inmigración, ¿cuánta responsabilidad tienen esos gobiernos a los que, por ejemplo, en el caso de Honduras, vemos cómo hay acusaciones de corrupción, de vinculación o presunta vinculación con intereses vinculados al narcotráfico, y esto que ha afectado a otros gobiernos en Guatemala, en El Salvador, gobiernos anteriores, el gobierno actual que está en transición? ¿Qué nivel de responsabilidad es achacable a estos gobiernos? Bueno, ellos tienen la primaria responsabilidad de asegurar de que la gente de sus países no quiera huir de sus países. Sabemos que en Guatemala la mayoría, la motivación para emigrar es económica, en Honduras es seguridad y económica, y en El Salvador la mayoría es seguridad. Y los Estados Unidos por sí solo, no importa la cantidad de asistencia, no puede resolver estos retos sin tener a un aliado que pueda tomar los compromisos necesarios para hacer las reformas que en algunos casos van en contra de los intereses políticos de ciertos élites en estos países. Y si no hay ese compromiso político, no puede avanzar, no puede tener éxito la estrategia. También aquí tenemos en algunos países, especialmente en Guatemala, un nivel de corrupción y una élite predatoria que beneficia económicamente. Tiempo para el debate en cuestión de poder, para escuchar las voces de demócratas, republicanos, conservadores, liberales. Hoy con las opiniones ya en el estudio de Yali Núñez.
Yali es analista y directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Yali, ¿cómo estás? Buenas noches. Siempre un placer estar acá contigo. Gracias por estar con nosotros. Y con Enrique Gutiérrez, también analista y director de medios hispanos del Comité Nacional Demócrata. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas Gracias. noches. Oigan, cerramos la semana y es una semana de tensión política, más de lo que estamos acostumbrados. En las últimas horas vimos al presidente Donald Trump en un meeting en Texas, insultando ya directa y abiertamente a Nancy Pelosi, no recurriendo al subterfugio de un apelativo despectivo, que puede ser cariñoso, puede ser insultante, pero sino directamente llamarla loca. Vimos al presidente Trump también tuitear, Nancy Pelosi, que coges la misma fotografía y se la pone en su cuenta de Twitter. ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde va a llegar este nivel de tensión que está viviendo la política estadounidense? Y que decía mi abuelo, dos no se pelean si uno no quiere. Por lo tanto, deduzco que la responsabilidad es compartida. ¿También lo ves así? Puede ser. Yo creo que más que nada es el comportamiento de este presidente. No se ha comportado al nivel de la oficina que él ahorita tiene. Y yo creo que más que nada se demostró, ¿verdad? Esta semana se ha demostrado cómo necesitamos un cambio radical en este país. Y las elecciones no pueden venir más temprano. Bueno, mira, ya no sé qué decir porque la realidad de lo que está pasando es muy triste. Se está viviendo una página muy oscura en la historia de los Estados Unidos cuando vemos que se quiere sacar a un presidente, se quiere socavar el esfuerzo de este presidente desde el día número 1, desde el primer día que este presidente pisó la oficina oval. Ya los demócratas no están haciendo las cosas por los procesos legales, no quieren someter este voto a un proceso dentro de la Cámara, no quieren llevarlo a votación. Estamos viendo que muchas personas ya se están rebelando en contra de esto. Vimos recientemente, el día de ayer, un grupo de latinos muy enérgicos protestando a la orilla del Capitolio, diciendo que por favor los demócratas deben dejar trabajar al presidente Trump. Este es un presidente que ha logrado cifras sin precedentes para esta nación y lo que están haciendo es un acoso constante. Cuando usted dice que se está avanzando en procesos que no son legales, no sé exactamente las palabras que ha utilizado, pero ahí implícitamente podríamos deducir que usted está diciendo que los demócratas están haciendo cosas ilegales. ¿A qué se refiere? A lo que me refiero es que no están llevando el proceso de la manera convencional en que se debe llevar. Esto es algo que se debería someter a una votación en la Cámara. Y Nancy Pelosi ha dicho que no lo quiere someter a una votación. ¿Por qué razón? Porque la Constitución no la obliga. ¿Pero por qué razón no someterlo a una votación? Porque no tiene por qué hacerlo, porque no hay una ley que la obligue, Gustavo, la realidad de lo que está pasando es que lo están haciendo por causas partidarias, lo están haciendo, no lo están llevando por la vía que deberían llevarlo, que es por la vía justa, por darle el debido proceso a este presidente. Y esto va a tener consecuencias adversas. Estos problemas el mismo presidente se los ha tomado porque haciendo una llamada al presidente de Ucrania, abusando del poder que tiene él, de tal vez de pedir favores políticos para investigar al comité del que yo trabajo, al igual a uno de sus rivales políticos, ya es un abuso de poder. Y el presidente no tiene un poder absoluto, también el Congreso tiene la responsabilidad por la Constitución, si ese documento que nosotros tanto respetamos, le ha dado también ese poder al Poder Legislativo, a Nancy Pelosi, para que ella también sea un balance para Donald Trump. Lo que hemos visto es la obstrucción de justicia de estos republicanos. Un constante acoso de los demócratas que no ha parado desde el día número 1. Eso es lo que estamos viendo. Y si continuamos en este camino, esto lo único que hace es dividir al país. Eso es lo que estamos viendo. El presidente sacó las transcripciones, sacó la llamada telefónica a la luz porque no había nada absolutamente que esconder de acuerdo a la Casa Blanca. Entonces, ¿por qué no llevar el debido proceso? ¿Por qué no someterlo a una votación si se sabe que se va a tener los votos? Pero Nancy Pelosi y los demócratas saben que no van a tener los votos para un impeachment. Es por esto que no lo están haciendo. Yali nos está dando los puntos de mensajes de la Casa Blanca que ambos, los demócratas y los republicanos, recibieron. Mira, antes estaban diciendo
diciendo que Se no había... está refiriendo a la filtración de unos talking points o Son los ideas mismos talking básicas points que se filtraron Claro, a medios de comunicación. ¿verdad? Pero ustedes hacen lo mismo, Lo que ¿no? ellos están diciendo Disculpe, es que... para el tema de la crítica, los talking points forman parte del trabajo interno de los partidos. Sí, pero también no cuando son falsos, ¿verdad? Cuando nosotros chequeamos nuestros yo ahí talking no me points. meto, pero... Pero a lo que voy es que ellos estaban diciendo que no había un quid pro quo, ¿verdad? Un quid pro quo, que Sí, supuestamente... que yo te doy porque tú me das. Claro, y ahora sale, el día de ayer salió Mick Mulvaney, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, diciendo que sí, que lo hacemos siempre, que sí, lo hacemos siempre todas las veces. Entonces ya ahí es donde admitieron. Esa es la razón por la que esta investigación se va a seguir. Ya le habla de una votación, que lo traigamos a votación. Ya tienen los números. Por eso fue la preocupación. Entonces llévenlo a votación. Por eso fue llévenlo a votación. Por eso fue la preocupación de esta Casa Blanca y por eso quiso anunciar, publicar este memorándum que sacó de la llamada, que fue dañina para este presidente. No cabe duda. Cualquier persona que tiene razón y puede leer un memorándum, puede ver que ahí es donde pidió un favor político para investigar al Comité Nacional Demócrata y también al rival político. Si ustedes dicen que nosotros sacamos talking points es lo que tienen ustedes, que es desde el día número 1 diciendo let's impeach Donald Trump. Vamos a hacerle un impeachment a Donald Trump. No les ha resultado, ¿por qué? Porque este presidente ha dado resultados. Un 3.9% de desempleo para los hispanos, números sin precedentes, un 3.5% para todos los estadounidenses. Las minorías les está yendo bien, los empleos de manufactura están yendo bien, más de 6.6 millones de trabajos creados en esta nación. ¿Qué números pueden debatir o pueden discutir ustedes? Este presidente está trabajando por el pueblo y para el pueblo estadounidense y ustedes simplemente están trabajando para los intereses de ustedes. Lo chistoso de que todo lo que ya le ha enumerado es que la comunidad latina salió a votar en una manera muy impresionante para los demócratas en las últimas elecciones. Por eso tenemos ahorita el control de la Cámara Baja. Hay que hablar sinceramente. Esta administración ha sido la más corrupta que hemos visto. Hemos visto cómo el día de ayer se anunciaron que el presidente se va a continuar enriqueciendo de sus propiedades, usando el gobierno ahora para poder tener este evento de la cumbre G7 en sus propiedades. Déjame dar un poco de contexto. Ayer lo hablábamos precisamente en el programa y abríamos el editorial con eso. Es la decisión que ha tomado la administración de escoger de una lista de lugares donde se va a celebrar el próximo G7, la cumbre de los 7 países más industrializados del mundo. El lugar escogido es el Doral, en Florida, que es propiedad del presidente Trump. Dice la administración que es un lugar que parece que haya sido construido para ese G7. Pero Estados Unidos tiene miles de sitios. Es como aquello del César, ¿no? De la mujer del César, que no solo tiene que serlo, sino parecerlo. ¿No es un poco contradictorio ver a la administración escoger un lugar propio? Eso es una determinación y yo no voy a opinar sobre las determinaciones que tome el presidente o la administración en ese aspecto. Lo que sí te puedo decir, yo he estado en el lugar, es un lugar muy amplio, es un lugar que inclusive antes de trabajar yo para los republicanos he estado en el lugar porque es muy agradable y no sé cuáles hayan sido las razones específicas por las que eligieron el lugar. También se encuentra ubicado en el área del Doral, un área muy céntrica en Miami donde hay muchos venezolanos. Y hablando de los venezolanos, sí te puedo decir que ustedes, los demócratas, en el último debate que tuvieron, no los mencionaron en absoluto ni la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Tampoco mencionaron ningún tema latino. No hablaron de inmigración, no hablaron de la crisis de Venezuela, no hablaron de Cuba, no hablaron de Nicaragua, no hablaron de ningún tema que le interesaba a los cubanos. Y además no tocaron los temas de economía, que son los que están impactando a todas las personas en este país. Bueno, yo te puedo contestar por qué escogieron este lugar. Es una de las propiedades que ha disminuido de valor para Donald Trump y sus negocios, de 69%. Es uno que está en quiebra. Y están escogiendo este lugar porque es una de las propiedades que así necesitan una influxión de dinero. Ahora los gobiernos extranjeros van a andar dando dinero a esta administración, a este presidente, más que nada va a ir al bolsillo del presidente y eso solo lo va a beneficiar a él. Hay que ser sinceros, este es un acto de corrupción y
Y ahí es donde la Ustedes gente les va a ver. encanta hablar de corrupción cómo y va a- nada más miran para el lado y critican, pero sin embargo cuando se trata de la corrupción del partido de ustedes, la cual ha estado vigente ya por bastante tiempo, hemos visto todo el escándalo de Ucrania, cómo ha afectado a Biden, cómo hizo que Warren fuera el puntero en este último debate y no Biden. ¿Y sabes por qué? Porque toda esa corrupción le ha caído encima y se le ha derramado con lo que sucedió Todos con los su medios hijo, han dicho que con su hijo esos siendo miembro de reportes una no son de junta. verdad. Tú Sean estás sinceros, dando, Enrique. estás No, hablando Enrique. conspiracies. No, aquí nadie está hablando de conspiraciones. Aquí lo que se está hablando es la realidad. Eso ya es falso. Hay video de Aún, Biden. Tú ha puedes habido desmentir. medios que han puedes? desprobado eso, todo eso. Entonces no sé de qué es lo que ustedes continúan. Mira, es parte de esta administración. Cuando Donald Trump le pidió este favor político a Ucrania, estaba hablando de los servidores del Comité Nacional Demócrata, del DNC. Esto es parte de una conspiración que dicen que nuestros servidores están en Ucrania, pero tuvo él esa mentalidad y ha usado esas conspiraciones. En todo ha usado estas conspiraciones. Nadie está hablando de conspiraciones. Aquí de lo que se está hablando es qué es lo que le va a beneficiar más a los contribuyentes para este próximo ciclo electoral. Y de lo que realmente se está hablando es que los demócratas, cuando estuvieron en el poder, como estaba Joe Biden, que existe video, y tú te reto a que le digas a los televidentes que no es verdad. Te reto a que le digas a los televidentes la verdad y le digas que no existe un video de Joe Biden diciendo que va a despedir al fiscal de Ucrania que estaba investigando la empresa corrupta de la que era parte su hijo. Y también te digo algo más. Acaba de salir una noticia la cual dice que este gobierno va a censurar aún más a Cuba por apoyar a Maduro. ¿Ustedes han hecho algo al respecto? No lo creo. Ha habido tantos Cerramos. videos, pero ahí le dejo. Bueno, yo solo quiero, para matizar, es cierto lo que dice Yali Núñez, pero también es cierto que no fue el único gobierno del mundo que pidió esa suspensión de ese fiscal. Lo pidieron varios gobiernos del mundo porque había sospechas sobre el comportamiento del fiscal. Es cierto, pero les doy el contexto también para que lo tengan. Antes de terminar, miren este mensaje de Twitter con esta fotografía. Esta es la fotografía a la que nos referíamos al principio. Donald Trump sentado a la derecha en la mesa y a la izquierda Nancy Pelosi levantada, casi la única mujer en la sala, una sala llena de hombres, con el dedo levantado amenazante dirigiéndose al presidente. Y Trump la utilizó para decir que había tenido un ataque de nervios. ¿Qué hizo Nancy Pelosi? Esto. La puso de fondo en su cuenta de Twitter para decir: yo sí tengo pantalones y me planto frente al presidente. Yo quiero preguntarles a los dos. El presidente no da puntadas sin hilo. ¿Qué vio el presidente en esta fotografía que creyó que perjudicaba a Nancy Pelosi? Porque yo he tenido este debate con compañeros y tengo argumentos a favor y en contra y no acabo de entender muy bien. Y eso sería una pregunta directa que tú en cualquier momento le vas a poder hacer al presidente. Lo que sí te puedo decir es que la manera en que tenemos que conducir ambos partidos. Ya me está saliendo por la raya. No, la manera en que tenemos que conducirnos es de una manera educada, de una manera sobria para que se puedan llegar a las conversaciones. Esto fue durante una conversación que se estaba teniendo sobre lo que está sucediendo en Siria. La manera no es levantarse e irse, es quedarse, es resolver el problema. Cerramos. Yo vi una imagen de respeto. Que una mujer levantada con el dedo amenazante al presidente de los Estados Unidos. La única mujer en ese cuarto. Pero no era la única, era una de las únicas. Pero parece que sea la única. Hablando y todos viéndola con ese respeto. Ella estaba dando la posición porque el presidente la había insultado y ella con respeto le habló, pero después se fue. ¿Por qué? Porque ella sabe, ¿verdad? Ella, como ya ha dicho, ha hecho tantas oraciones para este presidente, para su salud, pero para que alguien la trate así, sin ese respeto, como hemos escuchado, yo creo que más que nada fue un problema para la Casa Blanca. Y sí, ha empoderado a muchas mujeres. Muchas mujeres tuitearon esta imagen porque se han sentido que alguien como Nancy Pelosi está a su lado. No usted creo. Es mujer, usted... No creo. Yo sé que usted no quiere hablar más de la cuenta por la posición que tiene. Pero... Mis respetos a la Madam Speaker, que se lo debemos por el servicio que le ha brindado a nuestro país, más allá de sus ideales
políticos, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que esa no es la manera de conducirse al presidente de los Estados Unidos. Hay que tener cierta sobriedad, hay que sentarse a la mesa, hay que llegar a un punto neutro por el bien de los contribuyentes, porque para eso le eligieron. Las opiniones confrontadas hoy de republicanos y demócratas, de Yali Núñez y de Enrique Gutiérrez, respectivamente, los responsables de medios hispanos, los directores de los medios hispanos del Comité Nacional Republicano, Yali, demócrata, Enrique. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Feliz fin de semana. Esto es Cuestión de Poder. Vamos a la pausa y regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega siempre de la mano de Alexandra Colonamil. No solo cerramos el programa, sino la semana. ¿Cómo lo hacemos? Lo cerramos con una película, se llama Little Monsters o Pequeños Monstruos. Es de un director australiano que se llama Abe Forsyth. Y esto es una película que combina la comedia y el horror. O digamos que es una película, una comedia de zombies. Pero entonces no es de miedo. Bueno, es horror light. Para esos que no les gustan las películas de miedo. O sea, tú sabes que yo soy de esos, ¿no? Exacto. Entonces, a ver si tiene tu aprobación. Okay. La película estrenó en el Festival de Sundance en enero y ahora está disponible en Hulu para streaming. Es protagonizada por Lupita Nyong'o, que sabemos que ella todo lo que hace es casi como que se vuelve oro. Es una chica de oro del cine en esta época. Entonces, Nyong'o protagoniza el papel de la señorita Caroline, que es una maestra de preescolar que organiza un viaje con su clase a una granja. Pero la granja se ve atacada por una invasión de zombies y la señorita Caroline debe convertirse en la heroína y salvar a sus niños. Hay más películas y productos de entretenimiento con heroínas, mujeres que lideran lo que el cine plasma hoy, que se ha producido en el espacio de una manera evidente. Lo que ha pasado en el espacio es real y el cine, que siempre va un poquito por delante, va demostrando que las cosas pueden ser así. Menos mal, ¿no? Así lo hemos dicho y así lo hemos aplaudido hoy en nuestro editorial. Gracias. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y hoy terminamos el programa fijándonos en México en esa situación de inseguridad con 3 mensajes que nos han llamado la atención. El primero: ni a favor ni en contra de AMLO, porque como le vaya a él, le va a ir a México. Pero creo que el debate es más complejo que señalar a unos y a otros. Si el animal narco está tan grande, es porque hay muchos de antes y actuales que lo siguen alimentando. Por lo pronto, México es el rehén. Fuerza. La preocupación de muchos mexicanos que ven cómo su democracia en las últimas horas se arrodilló al narcotráfico. Otra, en el mismo sentido, pidiendo que hagan algo. En México, la policía y la milicia son incapaces de protegernos. En este país, la delincuencia puede más que el gobierno. Y terminamos con una reflexión similar, porque ese es el sentir mayoritario en las redes sociales sobre lo que aconteció en Sinaloa, dando buenos ánimos. Canciller, nunca ningún gobernante mexicano ha tenido tanto respaldo social como el actual presidente. No sé si vio las noticias, pero ayer México no venció. El Estado mexicano fue vencido y puesto de rodillas. El apoyo ya lo tienen, los recursos los tienen. Hagan algo. El flagelo del narcotráfico en México. Un Andrés Manuel López Obrador que ganó las elecciones, entre otras, con las promesas de terminar con la violencia y que ahora tiene que demostrar. Y lo que ha hecho en las últimas horas no es precisamente eso, a tenor de los mensajes y de la opinión publicada a raíz de lo que ha sucedido en Sinaloa. Bueno, así terminamos con esta noticia triste. Esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Nosotros volvemos el lunes a la misma hora, no sin antes desearles un feliz fin de semana.